Capítulo 46. Organización del sistema nervioso. Funciones básicas de la sinapsis y neurotransmisores. Guyton. El sistema nervioso carece de parangón en cuanto a la enorme complejidad de los procesos de pensamiento y acciones del control que es capaz de realizar. Cada minuto son literalmente millones los fragmentos de información que recibe procedentes de los distintos nervios y órganos sensitivos, y a continuación integra todo este cúmulo para generar las respuestas que vaya a emitir el organismo. Antes de comenzar este análisis del sistema nervioso, el lector deberá consultar los capítulos 5 y 7, donde se ofrecen los principios que rigen los potenciales de membrana y la transmisión de señales en los nervios y a través de las uniones neuromusculares. Diseño general del sistema nervioso. La neurona, unidad funcional básica del sistema nervioso central. Según se ha estimado, el sistema nervioso central contiene de 80.000 a 100.000 millones de neuronas. La figura 46.1 muestra una neurona típica correspondiente a una clase que está presente en la corteza motora del cerebro. Las señales de entrada llegan a ella a través de la sinapsis situada fundamentalmente en las dendritas neuronales, pero también en el soma celular. Según los diversos tipos de neuronas, las conexiones sinápticas procedentes de las fibras aferentes pueden ser tan solo unos cientos o llegar hasta 200.000. Por el contrario, la señal de salida viaja por el único axón que abandona la neurona. A continuación, este axón puede dar origen a numerosas ramas independientes que se dirigen hacia otras zonas del sistema nervioso o de la periferia corporal. Un rasgo especial de la mayoría de las sinapsis consiste en que normalmente la señal solo circula en sentido anterógrado desde el axón de una neurona precedente hasta las dendritas en la membrana celular de las neuronas ulteriores. Esta característica obliga a la señal a viajar en la dirección exigida para llevar a cabo las funciones nerviosas específicas. Porción sensitiva del sistema nervioso. Receptores sensitivos. La mayoría de las actividades del sistema nervioso se ponen en marcha cuando las experiencias sensitivas existan los receptores sensitivos, ya sean de carácter visual en los ojos, auditivos en los oídos, táctil en la superficie del organismo o de otros tipos. Estas experiencias sensitivas pueden desencadenar reacciones inmediatas del encéfalo o almacenarse su recuerdo durante minutos, semanas o años y determinar reacciones corporales en algún momento futuro. La figura 46.2 muestra la porción somática del sistema sensitivo que transmite información sensitiva desde los receptores repartidos por la superficie de todo el cuerpo y desde algunas estructuras profundas. Esta información penetra en el sistema nervioso central a través de los nervios periféricos y se transporta de inmediato hasta múltiples zonas sensitivas en 1. La médula espinal a todos sus niveles. 2. La formación reticular del bulbo raquídeo y protuberancia y el mesencéfalo en el encéfalo. 3. El cerebelo. 4. El tálamo. Y 5. Áreas de la corteza cerebral. Porción motora del sistema nervioso. Efectores. A fin de cuentas, la misión más importante del sistema nervioso consiste en regular las diversas actividades del organismo. Para desempeñar esta tarea, debe controlar los siguientes aspectos. 1. La contracción de los músculos esqueléticos adecuados en todo el cuerpo. 2. La contracción de la musculatura lisa de las vísceras. Y 3. La secreción de sustancias químicas activas por parte de las glándulas exocrinas y endocrinas en muchas zonas del organismo. En conjunto, estas actividades se denominan funciones motoras del sistema nervioso y los músculos y las glándulas reciben el nombre de efectores porque representan las estructuras anatómicas reales que ejecutan las funciones dictadas por las señales nerviosas. La figura 46.3 muestra el eje nervioso motor esquelético.
del sistema nervioso cuya actividad está dictada a controlar la contracción de la musculatura esquelética. Un segundo elemento, llamado sistema nervioso autónomo, opera de forma paralela a su acción, estando encargado de controlar la musculatura lisa, las glándulas y otros sistemas corporales internos. Su estudio se aborda en el capítulo 61. Obsérvese en la figura 46.3 que los músculos esqueléticos pueden controlarse a múltiples niveles del sistema nervioso central, como por ejemplo 1. La médula espinal, 2. La formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo, 3. Los ganglios basales, 4. El cerebelo y 5. La corteza motora. Cada una de estas regiones cumple su propia función específica. Las más inferiores se ocupan básicamente de las respuestas musculares instantáneas y automáticas de los estímulos sensitivos, mientras que las superiores lo hacen de los movimientos musculares complejos e intencionales sometidos a control de los procesos cerebrales del pensamiento. Procesamiento de la información. Función integradora del sistema nervioso. Una de las funciones más importantes del sistema nervioso consiste en elaborar la información que llega de tal modo que dé lugar a las respuestas motoras y mentales adecuadas. El encéfalo descarta más del 99% de toda la información sensitiva que recibe por crecer de interés o de importancia. Por ejemplo, corrientemente una persona no tiene conciencia de las diversas porciones de su cuerpo que están en contacto con la ropa, ni tampoco de la presión originada por el asiento sobre el que descansa. En este mismo sentido, solo llama la atención un objeto que ocupe el campo visual esporádicamente e incluso los sonidos constantes de nuestro entorno suelen quedar relegados al inconsciente. Sin embargo, cuando la información sensitiva importante excita la mente, de inmediato resulta encauzada hacia las regiones motoras e integradores oportunas del encéfalo para suscitar las respuestas deseadas. Esta canalización y tratamiento de la información se denomina función integradora del sistema nervioso. Así, una persona pone la mano sobre una estufa caliente, la respuesta instantánea pretendida consiste en levantarla. Esto deja paso a otras respuestas asociadas como apartar todo el cuerpo de la estufa y a veces incluso gritar de dolor. Cometido de la sinapsis en el procesamiento de la información. La sinapsis es el punto de unión de una neurona con la siguiente. Más adelante, en este mismo capítulo, examinaremos los detalles sobre la función sináptica. Sin embargo, es importante advertir que la sinapsis determina las direcciones de propagación que toma cualquier señal por el sistema nervioso. En algunas, la transmisión de las neuronas a la siguiente no plantea problemas, mientras que en otras se plantean dificultades. Asimismo, las señales facilitadoras e inhibidoras procedentes de otras regiones del sistema nervioso tienen la capacidad de controlar la transmisión sináptica, a veces abriendo la sinapsis para efectuar la comunicación y en otra ocasión cerrándolas. Además, algunas neuronas posinápticas responden con un amplio número de impulsos de salida y otras lo hacen solo con unos pocos. Por tanto, las sinapsis efectúan una acción selectiva. Muchas veces bloquean las señales débiles a la vez que dejan pasar las más potentes, pero en otras circunstancias seleccionan y amplifican ciertas señales débiles y con frecuencia las encarrilan en muchas direcciones en vez de en una sola. Almacenamiento de la información. Memoria. Normalmente, es solo una pequeña fracción de la información sensitiva más importante la que provoca una respuesta motora inmediata. En cambio, una gran parte del resto se guarda para controlar las actividades motoras en el futuro y para su utilización en los procesos de reflexión. La mayor parte del almacenamiento tiene lugar en la corteza cerebral, pero hasta las regiones basales del encéfalo y la médula espinal pueden conservar pequeñas cantidades de información. La acumulación de la información es el proceso que llamamos memoria.
También constituye una función de la sinapsis. Cada vez que determinados tipos de señales sensitivas atraviesan una secuencia de sinapsis, éstas adquieren una mayor capacidad para transmitir ese mismo tipo de señal la próxima vez, situación que llamamos facilitación. Después de que las señales sensitivas hayan recorrido la sinapsis en multitud de ocasiones, su facilitación es tan profunda que las señales generadas dentro del propio encéfalo también pueden originar la transmisión de impulsos a lo largo de la misma serie de sinapsis, incluso cuando no haya sido estimulada su entrada sensitiva. Este proceso otorga a la persona una percepción de estar experimentando sensaciones originales, aunque únicamente se trate de recuerdos. Los mecanismos exactos por los que sucede la facilitación a largo plazo de la sinapsis es el proceso de la memoria. Aún son inciertos, pero en el capítulo 58 se explica lo que se conoce sobre ese tema y otros detalles acerca del sistema de memoria sensitiva. Una vez que los recuerdos están guardados en el sistema nervioso, pasan a formar parte de los mecanismos de procesamiento cerebral para el pensamiento en el futuro. Es decir, los procedimientos de deliberación del encéfalo comparan las experiencias sensitivas nuevas con los recuerdos acumulados. A continuación, estos últimos sirven para seleccionar la información sensitiva nueva que resulte más importante y encauzarla hacia las regiones correspondientes para el almacenamiento de la memoria a fin de permitir su uso en el futuro o hacia las regiones motoras para dar lugar a las respuestas corporales inmediatas. Principales niveles de función del sistema nervioso central. El sistema nervioso humano ha heredado unas capacidades funcionales especiales correspondientes a cada etapa recorrida por el desarrollo evolutivo del hombre. A partir de este bagaje, los principales niveles del sistema nervioso central que presentan unas características funcionales específicas son tres. 1. El nivel medular. 2. El nivel encefálico inferior y subcortical. Y 3. El nivel encefálico superior o cortical. Nivel medular. Muchas veces concebimos la médula espinal como un mero conducto para transmitir las señales que viajan desde la periferia del cuerpo hasta el encéfalo o en sentido opuesto de vuelta desde el encéfalo hasta el cuerpo. Esta suposición dista mucho de la verdad. Incluso después de haber seccionado la médula espinal en la región cervical alta, seguirán ocurriendo muchas funciones medulares dotadas de una gran organización. Por ejemplo, los circuitos neuronales de la médula pueden originar 1. Los movimientos de la marcha. 2. Reflejos para retirar una parte del organismo de objetos dolorosos. 3. Reflejos para poner rígidas las piernas para sostener el tronco en contra de la gravedad. Y 4. Reflejos que controlan los vasos sanguíneos locales, los movimientos digestivos y la excreción urinaria. En realidad, los niveles superiores del sistema nervioso no suelen operar enviando señales directamente hacia la periferia del cuerpo, sino hacia los centros de control de la médula, simplemente ordenando que estos centros ejecuten sus funciones. Nivel encefálico inferior o subcortical. Gran parte, si no la mayoría de lo que llamamos actividades inconscientes del organismo, están controladas por las regiones inferiores del encéfalo, es decir, el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el hipotálamo, el tálamo, el cerebelo y los ganglios basales. Por ejemplo, la regulación de la presión arterial y la respiración se lleva a cabo básicamente en el bulbo raquídeo y la protuberancia sin intervención de la conciencia. El control del equilibrio constituye una función combinada entre las porciones más antiguas del cerebelo y la formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Los reflejos de la alimentación, como la salivación y el humedecimiento de los labios en respuesta al sabor de la comida, están regulados por regiones del bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, la amígdala y el hipotálamo. Además, numerosos patrones emocionales, como la ira, la excitación, las respuestas sexuales, las reacciones al dolor y al placer, aún pueden darse una vez destruida gran parte de la corteza cerebral.
nivel encefálico superior o cortical. Tras la explicación procedente sobre las numerosas funciones del sistema nervioso que acontecen en los niveles medular y encefálico inferior, uno puede preguntarse, ¿qué le queda por hacer entonces a la corteza cerebral? La respuesta a esta cuestión resulta complicada, pero hay que buscar su punto de partida en el hecho de que esta estructura es un enorme almacén de recuerdos. La corteza jamás funciona en solitario, sino que siempre lo hace asociada a los centros inferiores del sistema nervioso. Sin su concurso, el funcionamiento de los centros encefálicos inferiores a menudo es impreciso. El inmenso depósito de información cortical suele convertir estas funciones en operaciones determinativas y precisas. Finalmente, la corteza cerebral resulta fundamental para la mayoría de los procesos de nuestro pensamiento, pero no puede funcionar por su cuenta. En realidad, son los centros encefálicos inferiores y no la corteza los que despiertan en ella la vigilia, abriendo así su banco de recuerdos a la maquinaria cerebral del razonamiento. Por tanto, cada porción del sistema nervioso cumple unas funciones específicas, pero es la corteza la que destapa todo un mundo de información almacenada para que la mente la use. Comparación del sistema nervioso con un ordenador. Resulta evidente que los ordenadores presentan muchos rasgos en común con el sistema nervioso. En primer lugar, todos poseen circuitos de entrada que pueden compararse con la porción sensitiva del sistema nervioso y los circuitos de salida análogos a su porción motora. En los ordenadores más sencillos, las señales de salida están bajo el control directo de las señales de entrada, funcionando de un modo similar a los reflejos simples de la médula espinal. En los más complejos, la salida está condicionada por las señales de entrada y también por la información que ya está almacenada en su memoria, lo que resulta análogo a los mecanismos reflejos y de procesamientos más complejos a cargo del sistema nervioso superior humano. Por ende, a medida que los ordenadores adquieren todavía mayor complejidad, es necesario añadir aún otro componente llamado unidad de procesamiento central, que determina la secuencia de todas las operaciones. Este elemento es equivalente a los mecanismos cerebrales de control que dirigen nuestra atención primero hacia el razonamiento, una sensación o una actividad motora, luego hacia otra y así sucesivamente hasta que tienen lugar secuencias complejas de pensamiento o de acción. La figura 46.4 presenta una sencilla representación esquemática de un ordenador. Incluso un estudio apresurado de esta imagen pone de manifiesto su semejanza con el sistema nervioso. El hecho de que los ingredientes básicos de un ordenador de su uso general sean análogos a los del sistema nervioso humano muestra que el encéfalo tiene muchas características semejantes a las de un ordenador que reúne información sensitiva sin parar y la emplea junto a la ya almacenada para calcular el curso diario de las actividades del organismo. En la figura 46.6 se muestra la representación esquemática de un ordenador de uso general que recoge los componentes básicos y sus interrelaciones. Sinapsis del sistema nervioso central. La información recorre el sistema nervioso central, sobre todo bajo la forma de potenciales de acción nerviosos llamados simplemente impulsos nerviosos a través de una sucesión de neuronas, una después de la otra. Sin embargo, cada impulso puede 1. Quedar bloqueado en su transmisión de una neurona a la siguiente. 2. Convertirse en una cadena repetitiva a partir de un solo impulso. O 3. Integrarse a los procedentes de otras células para originar patrones muy intrincados en las neuronas sucesivas. Todas estas actividades pueden clasificarse como funciones sinápticas de las neuronas. Tipos de sinapsis: químicas y eléctricas. Hay dos tipos principales de sinapsis, como se muestra en la figura 46.5. 1. Las químicas y 2. Las eléctricas. La mayoría de las sinapsis utilizadas para la transmisión de señales en el sistema nervioso central del ser humano son sinapsis químicas. En esta sinapsis, la primera neurona secreta un producto químico denominado neurotransmisor, a menudo llamado sustancia transmisora, a nivel
de la terminación nerviosa, que a su vez actúa sobre las proteínas receptoras presentes en la membrana de la neurona siguiente para excitarla, inhibirla o modificar su sensibilidad de algún otro modo. Ver video 46.1. Hasta hoy se han descubierto más de 50 neurotransmisores importantes. Entre las mejores conocidas figuran las siguientes: acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, histamina, ácido gamma aminobutírico o GABA, glicina, serotonina y glutamato. En las sinapsis eléctricas, los citoplasmas de las células adyacentes están conectados directamente por grupos de canales y de iones llamados uniones de hendidura, que permiten el movimiento libre de los iones desde el interior de una célula hasta el interior de la siguiente. Estas uniones se explican en el capítulo 4 y los potenciales de acción se transmiten a través de ellas y de otras uniones semejantes desde una fibra muscular lisa hasta la siguiente en el músculo liso visceral, ver capítulo 8, y desde un miocito cardíaco al siguiente en el músculo cardíaco, ver capítulo 9. Aunque la mayoría de las sinapsis en el encéfalo son químicas, en el sistema nervioso central pueden coexistir sinapsis eléctricas y químicas. La transmisión bidireccional de las sinapsis eléctricas les permite colaborar en la coordinación de las actividades de grandes grupos de neuronas interconectadas. Por ejemplo, las sinapsis eléctricas son útiles para detectar la coincidencia de despolarización subumbral simultáneas dentro de un grupo de neuronas interconectadas. Se permite así una mayor sensibilidad neuronal y se promueve la activación síncrona de un grupo de neuronas interconectadas. La figura 46.5 muestra la anatomía fisiológica de A, una sinapsis química, y B, una sinapsis eléctrica. Conducción unidireccional de las sinapsis químicas. Las sinapsis químicas poseen una característica sumamente importante que las convierte en un elemento muy conveniente para transmitir la mayor parte de las señales en el sistema nervioso. Esta característica hace posible que siempre conduzcan las señales en un solo sentido, es decir, desde la neurona que secreta el neurotransmisor, denominada neurona presináptica, hasta la neurona sobre la cual actúa el transmisor, llamada neurona postsináptica. Este fenómeno es el principio de la conducción unidireccional de las sinapsis químicas y se aleja de la conducción a través de las sinapsis eléctricas, que muchas veces transmiten señales en ambos sentidos. Un mecanismo de conducción unidireccional da la oportunidad de enviar señales dirigidas hacia objetivos específicos. En efecto, es esta transmisión específica hacia regiones separadas y muy focalizadas, tanto en el sistema nervioso como en los terminales de los nervios periféricos, lo que le permite llevar a cabo sus incontables funciones de sensibilidad, control motor, memoria y muchas otras. Anatomía fisiológica de la sinapsis. La figura 46.6 muestra una típica motoneurona anterior situada en el asta anterior de la médula espinal. Está compuesta por tres partes fundamentales: el soma, que es el cuerpo principal de la neurona; el único axón, que se extiende desde el soma hacia un nervio periférico para abandonar la médula espinal; y las dendritas, que constituyen una gran cantidad de prolongaciones ramificadas del soma con unas dimensiones de hasta 1 milímetro de recorrido hacia las zonas adyacentes en la médula. Sobre la superficie de las dendritas y del soma de la motoneurona se hallan entre 10.000 y 200.000 diminutos botones sinápticos llamados terminales presinápticos, estando aproximadamente del 80 al 95% de las dendritas y solo del 5 al 20% en el soma. Estos terminales presinápticos ocupan el extremo final de las fibrillas nerviosas originadas en muchas otras neuronas. En gran parte son excitadoras, es decir, secretan un neurotransmisor que estimula a la neurona postsináptica. Sin embargo, otros son inhibidores, es decir, secretan un neurotransmisor que inhibe a la neurona postsináptica.
Las neuronas pertenecientes a otras porciones de la médula y el encéfalo se distinguen de la motoneurona anterior en los siguientes aspectos. 1. Las dimensiones del soma celular. 2. La longitud, el tamaño y el número de dendritas que oscila de casi 0 a muchos centímetros. 3. La longitud y el tamaño del axón. Y 4. El número de terminales postsinápticos que puede oscilar desde un solo a unos pocos hasta llegar a 200.000. Estas variaciones hacen que las neuronas situadas en diversas partes del sistema nervioso reaccionen de forma dispar a las señales sinápticas que les llegan y por tanto ejecuten muchas funciones diferentes. Terminales presinápticos. Los estudios de los terminales presinápticos efectuados con el microscopio electrónico muestran que poseen variadas formas anatómicas, pero en su mayoría se parecen a pequeños botones redondos u ovalados. De ahí que a veces se les llame botones terminales, botones, pies terminales o botones sinápticos. La figura 46.5a ofrece la estructura básica de una sinapsis química con un solo terminal presináptico emplazado sobre la superficie de la membrana de una neurona postsináptica. El terminal presináptico está separado del soma neuronal postsináptico por una hendidura sináptica cuya anchura suele medir de 200 a 300 angstroms. En él existen dos estructuras internas de importancia para la función excitadora o inhibidora de la sinapsis, las vesículas transmisoras y las mitocondrias. Las vesículas transmisoras contienen el neurotransmisor, que cuando se libera de la hendidura sináptica excita o inhibe la neurona postsináptica. Excita la neurona postsináptica si la membrana neuronal posee receptores excitadores e inhibe la neurona si contienen receptores inhibidores. Las mitocondrias aportan trifosfato de adenosina o ATP, que a su vez suministra energía para sintetizar más sustancia transmisora. Cuando se propaga un potencial de acción por un terminal presináptico, la despolarización de su membrana hace que una pequeña cantidad de vesículas viertan su contenido hacia la hendidura. Por su parte, el transmisor liberado se une a un receptor en la membrana postsináptica que provoca un cambio inmediato en su permeabilidad y, en función de las propiedades del receptor neuronal, conduce a la excitación o a la inhibición de la neurona postsináptica. Liberación del transmisor en los terminales presinápticos. Papel de los iones calcio. La membrana del terminal presináptico se llama membrana presináptica. Contiene una gran abundancia de canales de calcio dependientes de voltaje. Cuando un potencial de acción se despolariza, estos canales se abren y permiten la entrada en el terminal de un número importante de iones calcio. Ver figura 46.5a. La cantidad de neurotransmisor que sale a continuación hacia la hendidura sináptica desde el terminal es directamente proporcional al total de iones calcio que penetran. Ver video 46.2. No se conoce el mecanismo exacto por el que estos iones propician su liberación, pero se piensa que es el siguiente. Cuando los iones calcio llegan al terminal presináptico, se unen a unas moléculas proteicas especiales situadas sobre la cara interna de la membrana presináptica llamadas puntos de liberación. A su vez, este enlace suscita la apertura de los puntos de liberación a través de la membrana y así permite que unas pocas vesículas transmisoras suelten su contenido hacia la hendidura después de cada potencial de acción. En el caso de las vesículas que almacenan el neurotransmisor acetilcolina, existen entre 2.000 y 10.000 moléculas de esta sustancia. En cada una y en el terminal presináptico hay suficientes vesículas como para transmitir desde unos cuantos cientos hasta más de 10.000 potenciales de acción. Acciones del transmisor de las neuronas postsinápticas. Función de las proteínas receptoras. La membrana de la neurona postsináptica contiene una gran cantidad de proteínas receptoras, que también están recogidas en la figura 46.5a. Las moléculas de estos receptores poseen dos elementos importantes. 1. Un componente de unión que sobresale
fuera de la membrana hacia la hendidura sináptica y donde se fija el neurotransmisor procedente del terminal presináptico, y 2. Un componente intracelular que atraviesa toda la membrana postsináptica hacia el interior de la neurona postsináptica. La activación de los receptores controla la apertura de los canales iónicos en la célula postsináptica según una de las dos formas siguientes. 1. Por activación directa de los canales iónicos para permitir el paso de determinados tipos de iones a través de la membrana, o 2. Mediante la activación de un segundo mensajero que, en vez de un canal iónico, es una molécula que protruye hacia el citoplasma celular y activa una sustancia o más en el seno de la neurona postsináptica. A su vez, estos segundos mensajeros aumentan o disminuyen determinadas funciones específicas de la célula. Los receptores de neurotransmisores que activan directamente los canales iónicos a menudo se denominan receptores ionotrópicos, mientras que los que actúan a través del sistema de segundos mensajeros reciben el nombre de receptores metabotrópicos. Canales iónicos. Los canales iónicos de la membrana neuronal postsináptica suelen ser de dos tipos. 1. Canales catiónicos, que normalmente dejan pasar iones sodio cuando se abren, pero a veces también cumplen esta función con el potasio y o el calcio. Y 2. Canales aniónicos, que permiten sobre todo el paso de iones cloruro, pero también de minúsculas cantidades de otros aniones. Como se expone en el capítulo 4, estos canales iónicos son muy selectivos para el transporte de uno o más iones específicos. Esta selectividad depende de su diámetro, su forma y las cargas eléctricas y los enlaces químicos a lo largo de sus superficies internas. Los canales catiónicos que transportan iones sodio están revestidos de cargas negativas. Esta situación atrae hacia ellos a los iones sodio dotadas de carga positiva cuando el diámetro del canal aumenta hasta superar el tamaño del ion sodio hidratado. Sin embargo, estas mismas cargas negativas repelen los iones cloruro y los otros aniones e impiden su paso. Con respecto a los canales aniónicos, cuando sus diámetros alcanzan las dimensiones suficientes, entran los iones cloruro y los atraviesan hasta el lado opuesto, mientras que los cationes sodio, potasio y calcio quedan retrasados. Retenidos, básicamente porque sus iones hidratados son demasiado grandes para poder pasar. Más adelante estudiaremos que cuando se abren los canales catiónicos y dejan entrar iones sodio positivos, dicha carga eléctrica excitará a su vez a esta neurona. Por tanto, un neurotransmisor capaz de abrir los canales catiónicos se denomina transmisor excitador. A la inversa, la apertura de los canales aniónicos permite la entrada de cargas eléctricas negativas que inhiben a la neurona. Así pues, los transmisores que abren los canales se llaman transmisores inhibidores. Cuando un neurotransmisor activa un canal iónico, su apertura suele producirse en una fracción de milisegundo. Si en cambio deja de estar presente, el canal se cierra con idéntica velocidad. La apertura y el cierre de los canales iónicos aportan un medio para el control muy rápido en las neuronas postsinápticas. Sistemas de segundo mensajero en la neurona postsináptica. Muchas funciones del sistema nervioso, como por ejemplo los procesos de memoria, requieren la producción de unos cambios prolongados en las neuronas durante segundos y hasta meses después de la desaparición de la sustancia transmisora inicial. Los canales iónicos no son idóneos para originar una variación prolongada en las neuronas postsinápticas porque se cierran en cuestión de milisegundos, una vez desaparece la sustancia transmisora. Sin embargo, en muchos casos se consigue una excitación o una inhibición neuronal postsináptica a largo plazo al activar un sistema químico de segundo mensajero en el interior de esta célula y a continuación será este elemento el que genere el efecto duradero. Existen diversos tipos de sistemas de segundo mensajero. Uno de los más frecuentes recurre a un grupo de proteínas llamadas proteínas G. La figura 46.7 muestra una proteína G
receptora de membrana. El complejo de proteínas G inactivas está libre en el citosol y consta de difosfato de guanosina o GDP más 3 elementos: el componente alfa, que es la porción activadora de la proteína G, y unos componentes beta y gamma que están pegados al componente alfa. Mientras el componente de proteína G está unido a GDP, permanece inactivo. Cuando el receptor activado por un neurotransmisor después de un impulso nervioso experimenta un cambio conformacional que deja expuesto un sitio de unión para el complejo de la proteína C, que después se une a una porción del receptor que sobresale en el interior de la célula. Este proceso permite que la subunidad alfa libere GDP y al mismo tiempo se une al trifosfato de guanosina o GTP a la vez que se separa de las porciones beta y gamma del complejo. El complejo que se separa de las porciones beta y gamma, el complejo alfa GTP desprendido, tiene así libertad de movimiento en el citoplasma celular y ejecuta una función o más entre varias posibles según las características específicas de cada tipo. En la figura 46.7 se muestra el sistema de segundos mensajeros por el que una sustancia transmisora procedente de una neurona previa puede activar una segunda neurona que realiza mediante un cambio transformacional en el receptor que libera la subunidad alfa activada de la proteína G en el citoplasma de la segunda neurona. Se ofrecen los 4 posibles efectos posteriores de la proteína G. 1. Apertura de un canal iónico en la membrana de la segunda neurona. 2. Activación de un sistema enzimático de la membrana de la neurona. 3. Activación de un sistema enzimático intracelular. Y o 4. Inicio de la transcripción génica de la segunda neurona. Al regreso de la proteína G al estado inactivo tiene lugar cuando el trifosfato de guanosina, GTP, unido a la subunidad alfa, se hidroliza para formar difosfato de guanosina y las subunidades beta y gamma vuelven a unirse a la subunidad alfa. El complejo alfa GTP desprendido tiene así libertad de movimiento en el citoplasma celular y ejecuta una función o más entre varias posibles, según las características específicas de cada tipo de neurona. A continuación pueden producirse los 4 cambios siguientes que se ilustran en la figura 46.7. 1. Apertura de canales iónicos específicos a través de la membrana celular postsináptica. En el extremo superior derecho de la figura se observa un canal de potasio que está abierto en respuesta a la proteína G. Este canal suele permanecer así durante un tiempo prolongado, a diferencia del rápido cierre experimentado por los canales iónicos activados directamente que no recurren al sistema de segundo mensajero. 2. Activación del monofosfato de adenosina cíclico o AMP cíclico o de monofosfato de guanosina cíclico GMP cíclico en la neurona. Recuerde que tanto el AMP cíclico como el GMP cíclico pueden activar una maquinaria metabólica muy específica en la neurona y por lo tanto poner en marcha cualquiera de las múltiples respuestas químicas, entre ellas los cambios prolongados en la propia estructura celular, que a su vez modifican la excitabilidad de la neurona a largo plazo. 3. Activación de una enzima intracelular o más. La proteína G puede activar directamente una enzima intracelular o más. A su vez, las enzimas pueden estimular numerosas funciones químicas específicas de la célula. 4. Activación de la transcripción génica. La activación de la transcripción génica es uno de los efectos más importantes ocasionados por la activación de los sistemas de segundo mensajero, debido a que la transcripción génica puede provocar la formación de nuevas proteínas en el seno de la neurona, modificando de este modo su maquinaria metabólica o su estructura. Se sabe en general que aparecen cambios estructurales en las neuronas oportunamente activadas, sobre todo en los procesos de memoria a largo plazo. La inactivación de las proteínas G tiene lugar cuando el GTP,
unido a la subunidad alfa se hidroliza para formar GDP. Esta acción lleva a que la subunidad alfa libere su proteína diana, con lo que inactiva los sistemas de segundos mensajeros y a continuación vuelve a combinarse con las subunidades delta y gamma, con lo cual el complejo de proteína G recupera su estado inactivo. Está claro que la activación de los sistemas de segundo mensajero dentro de la neurona ya pertenezcan al tipo de la proteína G o de las otras clases. Resulta importantísima para variar las características de la respuesta a largo plazo en diferentes vías neuronales. Volveremos a este tema con mayor detalle en el capítulo 58 cuando estudiemos las funciones de memoria en el sistema nervioso. Receptores excitadores o inhibidores en la membrana postsináptica. Tras la activación, algunos receptores postsinápticos provocan la excitación de las neuronas postsinápticas y otros inhibición. La importancia de poseer tipos de receptores inhibidores y excitadoras radica en el aporte de una dimensión añadida a la función nerviosa, dando que permite tanto limitar su acción como aumentarla. Entre los distintos mecanismos moleculares y de membrana empleados por los diversos receptores para provocar la excitación o la inhibición figuran los siguientes. Excitación. 1. Apertura de los canales de sodio para dejar pasar grandes cantidades de cargas eléctricas positivas hacia el interior de la célula postsináptica.